Hay personas que no viven en el pasado porque quieran, sino porque no saben cómo salir de él sin desmoronarse. No se trata de nostalgia inofensiva ni de recuerdos entrañables. Es una prisión sin barrotes, donde cada pensamiento es una repetición inconsciente del mismo dolor, una y otra vez. El pasado, para estas personas, no es una historia cerrada, sino una sala de espejos en la que todo se refleja con las mismas heridas, el mismo abandono, el mismo silencio que nunca fue explicado. Y lo más cruel de todo es que se llega a creer que vivir ahí es más seguro que arriesgarse a la incertidumbre de un futuro que tal vez también lastime. La ciencia del cerebro ha intentado descifrar esta fijación emocional. Estudios realizados por la Universidad de Harvard y otras instituciones han comprobado que las personas que se aferran al pasado activan de manera crónica el sistema límbico, particularmente la amígdala y el hipocampo, dos estructuras cerebrales asociadas a la memoria emocional y la percepción del peligro. Es decir, lo que tú llamas recuerdo, tu cuerpo lo experimenta como amenaza. No es una imagen del ayer, es una alarma encendida hoy. La mente revive y el cuerpo obedece. Vuelve la taquicardia, la tensión en los hombros, la respiración contenida, como si aquel día jamás hubiera terminado. Lo que empieza como una evocación termina siendo un refugio, pero no un refugio cálido, sino uno hecho de ruinas, una casa abandonada que, aunque duele, se siente propia. Aquí aparece el primer signo silencioso del apego emocional al pasado, cuando alguien describe un episodio que ocurrió hace años, pero lo hace con una voz quebrada, con los ojos vidriosos, como si todo estuviera pasando ahora. Esa es la primera grieta, porque el tiempo real y el tiempo emocional se desincronizan. Afuera han pasado 5 años, pero dentro no ha pasado ni un minuto, y esto no aparece de golpe. Es un fenómeno progresivo, casi invisible al principio. Primero, se repasan mentalmente los detalles del hecho, una y otra vez. Se buscan señales que en su momento no se vieron, palabras que podrían haberse dicho diferente, decisiones que podrían haber cambiado el desenlace. Luego, la memoria se vuelve un ritual. Se conservan objetos, se guardan fechas, se revive una canción, una foto, un olor. Poco a poco, lo vivido se convierte en altar, y lo que era un episodio se vuelve identidad. La pregunta es, ¿por qué hay personas que no pueden soltar? ¿Por qué otros logran continuar y algunas almas quedan atadas a algo que ya no existe? La respuesta es más profunda de lo que parece. Muchas veces el pasado se convierte en una estructura de sostén. Por disfuncional que sea, da sentido. Porque si dejo ir ese dolor, ¿quién soy? Porque si dejo de pensar en esa persona, en ese trauma, en ese error, ¿qué me queda? Soltar, para algunos, se parece demasiado a perder el último vínculo con lo que alguna vez significó algo. Y hay algo más inquietante aún. El pasado no solo atrapa a individuos, también atrapa a familias enteras, generaciones marcadas por la misma herida, madres que transmiten a sus hijas el dolor que no pudieron procesar, padres que repiten silencios porque nunca aprendieron a nombrar su sufrimiento, y entonces el recuerdo se hereda. No en palabras, sino en actitudes, en gestos, en lealtades invisibles. Aquí no se olvida, dice la atmósfera. Aquí se repite lo que dolió, aunque no sepamos por qué. Ese fenómeno, conocido como lealtad transgeneracional, ha sido estudiado por psicólogos sistémicos. Se trata de una fidelidad inconsciente a la narrativa emocional del sistema familiar. Si en mi linaje hubo traición, abandono, violencia o culpa, ¿cómo voy yo a ser libre, feliz, en paz? Sería casi una traición al sufrimiento colectivo. Entonces mejor me saboteo, mejor me quedo en el pasado, como todos lo hicieron. Pero hay una salida, aunque no es rápida ni indolora. Es una retirada estratégica. No se trata de olvidar, sino de resignificar. No es negar lo vivido, sino aprender a vivir sin que eso decida cada paso. Se trata de un acto de conciencia profunda. Identificar cuántas de tus decisiones actuales están motivadas por heridas pasadas. Preguntarte, honestamente, si estás reaccionando a lo que te pasa o a lo que ya pasó hace años. Porque cuando el pasado dirige, el presente se convierte en un títere. Lo más difícil de todo es entender que soltar no es traicionar. Soltar es un acto de compasión, un gesto de madurez, un permiso para existir fuera del dolor. Porque nadie fue hecho para habitar eternamente una herida. Y si aún hay algo que duele tanto como para no poder ser nombrado sin llorar, quizás no es porque fue demasiado fuerte, sino porque nunca te sentiste con derecho a soltarlo. Y así, sin darte cuenta, mientras sigues llamándolo recuerdo, sigues cargándolo como cruz. Pero toda cruz se puede poner en el suelo. Y a veces, el verdadero duelo no es por lo que pasó, sino por todo lo que dejaste de vivir desde entonces.
Pero si hay algo aún más inquietante que la mente atrapada en el pasado, es el cuerpo que lo sigue sosteniendo como si todo siguiera ocurriendo. Porque la memoria emocional no se almacena solo en pensamientos, sino en tejidos, músculos, posturas, silencios. Existe un fenómeno conocido como somatización, y lejos de ser un concepto alternativo, ha sido estudiado por la neurociencia, la psicología del trauma y la medicina psicosomática con creciente atención en las últimas décadas. Lo que no fue procesado en palabras se graba en el cuerpo como tensión, enfermedad o fatiga crónica, porque el cuerpo recuerda lo que la boca calló. Investigadores como Bessel van der Kolk, autor de El cuerpo lleva la cuenta, han demostrado que personas que vivieron experiencias emocionalmente intensas, pérdidas, humillaciones, abandonos, traiciones, desarrollan, años después, patrones físicos repetitivos, dolores que no tienen causa médica visible, trastornos digestivos sin explicación aparente, rigidez muscular constante e incluso bloqueos respiratorios sutiles, como si el cuerpo hubiera decidido encerrarse para no volver a ser herido, como si su única forma de protegerte fuera inmovilizarte. Y es en esos detalles donde aparece el segundo signo de advertencia, ese que muchos ignoran porque lo consideran normal. La espalda siempre tensa, el cuello rígido, la mandíbula apretada por las noches, los hombros caídos, como si llevaras un peso invisible. Pero no son posturas, son posiciones emocionales, son la forma física del miedo a soltar. Porque si te relajas, si te permites respirar profundo, entonces puede que ese recuerdo suba a la superficie. Entonces mejor no. Mejor apretamos los dientes. Mejor ocupamos el cuerpo para no escuchar el grito del alma. Y no se trata de algo que aparece de un día para otro. Es progresivo, lento, casi imperceptible. Primero es una sensación pasajera, luego una molestia constante. Después, el cuerpo se convierte en una armadura y tú crees que eres así, que eres cerrado, que eres reservado, que simplemente tienes mala postura o insomnio. Pero en realidad es el eco físico de una emoción que nunca fue liberada. Y esa es la trampa más cruel, no saber que el cuerpo también necesita llorar. Hay personas que viven aferradas al pasado, pero no lo saben porque no lo recuerdan como imagen, sino como presión, como fatiga, como esa sensación de estar siempre al borde del colapso, sin una razón clara. Y a veces, ese cuerpo tenso se convierte en identidad. Yo soy así. Pero no, tú no eres tu trauma, no eres tu historia, eres quien sobrevive dentro de ella. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Este fenómeno no afecta solo a los individuos. Se transmite en grupos, en familias, en comunidades enteras. Hijas que heredan la tensión de sus madres. Nietos que cargan la ansiedad de un abuelo que nunca habló de la guerra. Comunidades que llevan generaciones con el pecho cerrado y los hombros agachados, como si todo el linaje estuviera pidiendo perdón por existir. Eso se llama transmisión somática del trauma. Y sí, es real, no se heredan solo genes. Se heredan memorias corporales, códigos posturales, maneras de estar en el mundo que no nacen de ti pero viven en ti. Y entonces, ¿cómo liberarse de algo que no sabes que estás cargando? ¿Cómo soltar lo que no recuerdas, pero que tu cuerpo sí? Aquí entra lo que podríamos llamar el primer protocolo de protección. Reconectar con la conciencia corporal, no como una técnica de moda, sino como un acto de supervivencia. Sentarte contigo mismo, observar dónde aprietas, dónde duele sin explicación, dónde hay vacío. Y sobre todo, preguntar, ¿qué historia está atrapada aquí? Porque a veces el cuerpo solo necesita que lo escuchen, no que lo corrijan, no que lo llenen de medicamentos, solo que alguien, por fin, le diga, entiendo por qué estás cansado, ya no tienes que protegerme más. El clímax filosófico de todo esto no es otro que la revelación de que nuestro cuerpo no es solo carne, sino también símbolo, que cada rigidez es una metáfora, que cada dolor es una palabra no dicha, y que detrás de cada fatiga hay una historia que aún suplica por ser liberada. Porque mientras no soltemos lo que el cuerpo recuerda, el pasado seguirá dictando cada paso que damos, aunque digamos que ya lo superamos, aunque juremos que ya lo olvidamos, aunque sonríamos todos los días como si nada doliera. Pero el cuerpo no miente, el cuerpo sabe, el cuerpo guarda, y también, si lo dejas, el cuerpo puede liberar. Y mientras el cuerpo sigue llevando la carga del recuerdo no liberado, la mente, como si danzara en círculos hipnóticos, convierte ese pasado en ritual. No es solo que se recuerde una y otra vez lo que dolió, es que ese recuerdo se convierte en altar, en refugio, en una especie de identidad que ya no se puede separar del propio ser,
como si dejar de mirar hacia atrás fuese también dejar de saber quién eres. Y es que, para muchas personas, el pasado no es una etapa que ya ocurrió. Es su hogar emocional, aunque esté hecho de ruinas. La psicología lo llama rumiación afectiva, un proceso mental en el que los eventos dolorosos se reviven repetidamente, no para comprenderlos o trascenderlos, sino para reactivarlos, una y otra vez. Y ese fenómeno tiene raíces neuronales profundas. Estudios de la Universidad de Yale y del King's College de Londres han mostrado que las personas que tienden a revivir sus traumas activan circuitos cerebrales similares a los que se encienden cuando se experimenta el dolor físico en tiempo real. Es decir, no lo estás recordando, lo estás volviendo a vivir. Y aquí aparece otro de esos signos sutiles pero devastadores, la compulsión a hablar de lo mismo, con las mismas palabras, como si el relato ya no fuese solo narración, sino conjuro. Personas que no pueden evitar repetir su historia, incluso cuando nadie pregunta. Frases como, es que si no me hubiera pasado eso, o desde que me hicieron aquello, se convierten en estribillos existenciales, como si repetirlo fuera un modo de sostenerlo vivo, de asegurarse de que eso, que dolió tanto, al menos no haya sido en vano. Pero el costo es altísimo. Vivir con un pie en el presente y el otro encadenado a un ayer que ya no puede tocarse, pero tampoco soltarse. El proceso es lento, seductor, adictivo, porque el recuerdo, por doloroso que sea, ofrece algo que el presente no siempre garantiza: familiaridad. Lo conocido. Incluso si lo conocido fue injusto, incluso si fue cruel, al menos sabes cómo duele. Y eso, para una mente herida, es más soportable que el abismo de lo nuevo. Porque lo nuevo exige confiar, soltar el control, arriesgar. Pero el pasado es un lugar que ya sabes recorrer con los ojos cerrados. Lo devastador ocurre cuando ese apego se vuelve parte de tu estructura interna. Ya no se trata solo de recordar algo, se trata de convertir ese algo en quien eres. Yo soy el que fue engañado. Yo soy la que fue abandonada. Yo soy la persona que perdió todo. Y así, sin darte cuenta, el dolor deja de ser una historia y pasa a ser tu nombre. Y entonces, ¿quién serías tú si un día pudieras soltar esa historia? Y este fenómeno no se queda en el individuo, se convierte en cultura, en narrativa colectiva. Familias enteras girando en torno a lo que una vez les pasó. Pueblos marcados por traiciones, exilios, pérdidas. Grupos que encuentran identidad más en lo que los hirió que en lo que los une hoy. Se vuelve normal, incluso honorable, tener cicatrices visibles. Porque en muchos entornos, la herida no solo no se suelta, se celebra, se transmite como una antorcha, como una bandera. No olvides lo que nos hicieron, no perdones lo que pasó, no confíes en nadie más. Y así, generación tras generación, la herida se convierte en herencia. Pero hay una vía, un espacio secreto, una grieta por donde empieza a colarse la posibilidad de soltar. Y no es fácil. No se trata de olvidar, ni de negar, ni de superar, como quien aprieta un botón. Se trata de cambiar el ritual, de dejar de repetir el mismo cuento con las mismas palabras y comenzar a narrarlo de otra forma. No como víctima eterna, sino como testigo sobreviviente. No como el centro de tu identidad, sino como un capítulo que tuvo su lugar, pero no tiene por qué definir el resto del libro. El protocolo de protección aquí no es eliminar la memoria, sino aprender a moverla de lugar. Ya no cargarla en el pecho como un peso que te inclina hacia abajo, sino dejar que habite, con respeto, en un rincón de tu historia. Nombrarla cuando sea necesario. Honrarla por lo que enseñó, pero no permitirle que conduzca el timón. Porque si el pasado maneja, el presente se vuelve copiloto, y el futuro, rehén. Y aquí llega el clímax filosófico. ¿Qué somos si no somos nuestra historia? ¿Qué queda cuando soltamos la herida que más nos definió? El silencio, el vértigo, el vacío, pero también la libertad. Porque a veces aferrarse al pasado no es por dolor, sino por miedo a descubrir que sin él podríamos ser alguien nuevo. Y eso, para muchos, es el mayor de los terrores. Y cuando el apego emocional al pasado no es solo personal, sino transmitido como si fuera un legado sagrado, el fenómeno adquiere una dimensión aún más inquietante. Se vuelve colectivo, como un humo denso que se arrastra por generaciones, que se cuela por las grietas de la memoria familiar, por las costumbres no cuestionadas, por los silencios incómodos que nadie se atreve a romper. Lo que empezó siendo una herida individual se convierte, poco a poco, en una identidad compartida, en una narrativa que se repite como si fuera una canción de cuna hecha de lamentos. Hay familias enteras que se construyen sobre lo no dicho, sobre aquello que alguna vez pasó y que nunca se resolvió.
El padre que fue traicionado, la madre que fue abandonada, la abuela que perdió todo en un incendio. Y cada miembro, sin darse cuenta, hereda no solo la historia, sino la emoción atrapada en ella. La tristeza no expresada se vuelve norma, el miedo se disfraza de prudencia, la desconfianza se transmite como sabiduría. Mejor no te ilusiones mucho. Recuerda lo que nos pasó. Siempre espera lo peor. Y así, el pasado se instala como un Dios silencioso al que todos obedecen, pero nadie mira directo a los ojos. En estos entornos, el apego al pasado deja de ser una elección y pasa a ser una especie de fidelidad incuestionable. Cuestionarlo sería una traición. Soltarlo sería un acto de rebeldía. Es el mecanismo que Carl Jung describía como inconsciente colectivo. Patrones psíquicos que se repiten en un grupo humano, no porque alguien los enseñe explícitamente, sino porque flotan en el ambiente, porque están impregnados en la forma en que se ama, en cómo se habla del mundo, en lo que se calla cuando el tema se vuelve demasiado incómodo. Y esto no sucede solo en familias. Hay grupos sociales, comunidades enteras que se han construido alrededor de una herida común, pueblos que no perdonan una guerra, una invasión, una humillación histórica, colectivos que han hecho del agravio su razón de ser. Y aunque la memoria histórica es importante, necesaria incluso, hay una línea sutil pero crítica entre recordar para aprender y recordar para seguir sangrando. Porque cuando el pasado se convierte en único punto de referencia, lo nuevo se vuelve amenaza, el cambio se vuelve traición y el otro, ese que no vivió lo que tú viviste, se vuelve enemigo. El apego colectivo al dolor puede dar sentido, sí, puede generar pertenencia, identidad, incluso fuerza. Pero también puede paralizar, estancar, contaminar el presente con una nostalgia tóxica que impide la evolución. Y en esos casos, no es extraño ver a generaciones enteras viviendo vidas que no les pertenecen, haciendo duelo por heridas que no fueron suyas, pero que igual sienten como propias, porque el dolor heredado también se llora. En estos contextos, los signos no son tan obvios. No verás a alguien llorando por un ex amor o por una decisión personal. Verás miradas duras cuando alguien se atreve a ser feliz demasiado pronto. Escucharás frases como, así no se hace, eso no se dice, nosotros no somos así. Verás a jóvenes repitiendo destinos que no eligieron, como si un lazo invisible los arrastrara de vuelta a una versión anterior de la vida. Y muchos, sin saber por qué, sentirán culpa por querer liberarse, como si desatarse del pasado fuera abandonar a su clan. Por eso, en estos casos, el protocolo de protección tiene que ser casi quirúrgico. No se trata de romper con la familia o rechazar una historia común. Se trata de distinguir lo que es tuyo de lo que fue de ellos, observar con honestidad qué memorias te construyen y cuáles te encadenan. Reconocer que puedes honrar el dolor de tus antecesores sin tener que vivirlo como destino, que puedes llevar sus nombres, sus historias, sus enseñanzas, pero caminar con tus propios pies, porque si no lo haces, el ciclo se repetirá, y lo que no sueltas, se lo pasarás, sin querer, a quienes vengan después de ti. Y ahí aparece el verdadero dilema filosófico. ¿Puede haber libertad si estamos hechos de memoria? ¿Es justo, o siquiera posible, romper una cadena que muchos antes que tú decidieron sostener? ¿Y si al hacerlo te vuelves el extraño, el desterrado, el raro? ¿Estás dispuesto a ser el primero que no repita la historia? Porque liberar el pasado no siempre es un acto de paz. A veces es un acto de guerra, una guerra silenciosa que se libra en lo más profundo de tu sangre, y que solo tú puedes ganar. Hay un momento en que la conciencia se vuelve una cuestión de supervivencia, cuando lo que arrastras ya no cabe en tu cuerpo, ni en tus vínculos, ni en tus sueños, y empiezas a darte cuenta de que seguir conectado emocionalmente al pasado no es lealtad, es autodestrucción lenta. Es justo ahí donde se activa un mecanismo que muy pocos se atreven a mirar de frente, la retirada estratégica, porque no se trata solo de avanzar, sino de soltar con inteligencia. De proteger tu mente como si fuera un santuario asediado, de usar tu conciencia como escudo, no como cárcel. El protocolo empieza por algo tan sencillo como brutal: identificar qué parte del pasado ya no habla de ti, sino contra ti. Y eso requiere silencio, requiere incomodidad. Requiere sentarte contigo mismo y preguntarte, sin decoraciones, ¿por qué sigues repitiendo aquella conversación en tu cabeza? ¿Por qué ese nombre aún te aprieta el pecho? ¿Por qué esa escena sigue apareciendo cuando menos lo esperas, como un ladrón en la madrugada de tus pensamientos? Porque mientras no lo señales con claridad, seguirá operando desde la sombra. Y lo que no nombras, te domina. La neurociencia ha demostrado que el cerebro, cuando revive experiencias traumáticas o dolorosas, activa las mismas áreas que se activaron en el momento original. Es decir, cada vez que lo recuerdas, lo revives,
no simbólicamente, no como una metáfora, literalmente. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo habita, tu sistema nervioso responde como si estuvieras atrapado en una eterna repetición. Y eso explica por qué muchas personas que parecen vivir en el presente, en realidad están atrapadas en un eco con forma de voz, de olor, de escena recurrente, de mirada que ya no está, pero que sigue hiriendo. Por eso, protegerse del pasado no es negarlo, es actualizarlo, revisarlo como quien limpia una herida para que no se infecte. Y eso implica ponerle fecha, decirle a tu mente, esto ya pasó, reeducar tu sistema para que entienda que el peligro terminó, que ya no estás allí, que no necesitas seguir huyendo o defendiéndote de lo que ya no existe, excepto en tu archivo interno. Y aquí entra un segundo paso que muy pocos hacen, desmontar los altares invisibles que le has construido al dolor, porque sin darte cuenta, quizás convertiste esa historia en tu excusa, en tu identidad, en tu refugio. Soy así porque me fallaron. No me entrego porque me traicionaron. No avanzo porque me dolió. Y cada frase se vuelve una pared más dentro del laberinto. Pero, ¿y si dejaras de contarte esa historia? ¿Y si pudieras narrarte desde otro punto? No desde lo que sufriste, sino desde lo que sobreviviste. El siguiente nivel es externo, pero igual de crucial. Detectar entornos que alimentan tu apego, personas que te recuerdan lo que perdiste, lugares que te estancan, hábitos que parecen inocentes pero que son anclas disfrazadas. Porque sí, hay cafés que saben a despedida, canciones que no son música, son trampas. Conversaciones que parecen acompañamiento pero son cadenas. Y tu tarea, aunque duela, es alejarlas, no con odio, con claridad. Es como cortar cuerdas en una caída libre. Doloroso, sí, pero si no lo haces, te estrellas. Así de simple, así de urgente. La protección también requiere reconstrucción. No basta con soltar, hay que ocupar, llenar los espacios vacíos que el pasado deja cuando por fin lo liberas. Y ahí es donde muchos fallan. Porque se aferran al recuerdo no por placer, sino por miedo al vacío. Pero el vacío no es enemigo. El vacío es el lugar donde se gesta lo nuevo, el útero del renacimiento. Y aunque parezca contradictorio, protegerte del pasado no es olvidar lo que viviste, es dejar de vivirlo en bucle. Es darte permiso de escribir otras escenas, es recuperar tu tiempo presente como si fuera un territorio robado, porque lo fue, porque cada minuto que pasaste en aquel recuerdo fue uno menos en tu ahora. Entonces, la conciencia se vuelve una especie de vigía silencioso, no para juzgarte, no para exigirte, sino para recordarte, con firmeza pero sin violencia, que ya es hora. Hora de volver, hora de elegirte, hora de dejar de visitar esa tumba todos los días, porque si no lo haces, el pasado seguirá devorando tu futuro. Y tú no fuiste hecho para vivir de ruinas, fuiste hecho para habitar lo posible. Y eso empieza hoy. Y cuando ya lo intentaste todo, el análisis, el silencio, la retirada, los límites, las despedidas, todavía queda una última camada, la más espesa, la más silenciosa, esa que no se quita con palabras ni se empuja con fuerza de voluntad, la que habita como un eco suave detrás de cada decisión, el pacto inconsciente de seguir siendo quien fuiste. Incluso si eso te impide convertirte en quien podrías ser, es ahí donde el pasado deja de ser memoria y se vuelve identidad. No es solo que lo recuerdes, es que lo usas como filtro, como medida, como escudo, como ley interna que nadie escribió, pero tú obedeces, y entonces descubres que ya no es el recuerdo lo que te atrapa, es la costumbre de recordarlo. Y eso, según Carl Jung y otros gigantes del pensamiento profundo, es el mayor desafío del alma, soltar la narrativa con la que te identificaste por años, incluso si esa narrativa estaba hecha de dolor. Porque el sufrimiento, cuando se vuelve hábito, se disfraza de verdad. Así soy, dices, pero en realidad, así aprendiste a sobrevivir. No es lo mismo. El punto final no se alcanza cuando ya no duele, se alcanza cuando ya no define. Cuando puedes mirar hacia atrás sin temblar, sin justificar, sin volver, solo mirar. Como quien contempla una antigua casa que ya no habita, con respeto, con aprendizaje, pero sin nostalgia paralizante. La filosofía oriental enseña que todo apego es miedo a la muerte, no a la muerte física, a la muerte simbólica de quien fuimos. Soltar el pasado es aceptar que una parte de ti ya no existe, y eso aterra, porque en esa muerte simbólica también muere lo que nos hizo sentir especiales en nuestro dolor, únicos en nuestra tragedia, coherentes en nuestra herida. Y sin eso, ¿quién serías? Pero ahí está la clave. No eres tu historia, eres quien la cuenta. Eres la voz, no la trama.
Eres el espacio entre los recuerdos, el testigo, no el personaje. Y si entiendes eso, entonces no hay cadena que pueda sostenerte. La psicología más avanzada lo confirma. El cerebro tiene neuroplasticidad, la capacidad de reescribirse a sí mismo. No estás condenado a pensar como pensabas, a sentir como sentías, a repetir como repetías. El pasado no es una sentencia, es una versión anterior, como una piel que ya no te queda, como una habitación que ya no habitas. Y sin embargo, muchos eligen quedarse, porque fuera del pasado hay incertidumbre, hay posibilidad, hay responsabilidad por lo que construyas sin excusas. Y eso, aunque suene liberador, puede ser aterrador. Entonces, la gran pregunta no es ¿qué pasó? La gran pregunta es ¿estás listo para dejar de vivir ahí? Porque mientras sigas volviendo a lo mismo, seguirás siendo lo mismo. Y no viniste a este mundo para repetir, viniste para crear, para experimentar lo que todavía no sabes de ti, para descubrir que la vida empieza cuando termina la nostalgia, que el alma se expande cuando se corta la cuerda. Y si te da miedo, está bien, que te tiemble el cuerpo, que te suden las manos, pero camina, porque cada paso hacia adelante es una traición hermosa al dolor que te anclava. Y eso también es amor. Amor por quien eres ahora, amor por quien serás si te atreves, amor por lo que el pasado no pudo destruir. Porque si a pesar de todo aún respiras, aún duermes, aún buscas, aún sueñas, entonces hay algo dentro de ti que ya soltó, algo que ya sabe, algo que te está esperando, justo después del último recuerdo. Y ese algo eres tú.